En este video vamos a crear nuestro proyecto en MindSign Torque. Y justamente para esto tengo ya abierta esta aplicación. Bueno, aquí le estamos denominando MindSign Drill Hole Manager porque justamente es el objetivo para el cual se usa tratamiento de datos de Drill Hole. Pero al buscarlo desde el botón de inicio lo encontrarás como MS Torque aún. Vamos a darle Start. Antes de ello puedes fijarte si tu SQL está activo y será reconocido por el MindSign Torque. Para eso puedes ir a tu botón del menú y buscar la carpeta o el espacio donde está Microsoft SQL Server. Lo puedes tener instalado o quizás ya estaba. De todas formas se te va a proporcionar algún link para poder instalarlo. Aquí en SQL puedes apreciar que hay un elemento para la configuración. Le digo que si deseo abrirlo y me sale esta ventana, es el SQL Server Manager. Esto está al haberse instalado el SQL. Y como pueden apreciar, mi SQL Server está en estado de running, está corriendo. ¿De acuerdo? Si por algún motivo estaría en stop, yo simplemente pico nuevamente aquí y le pongo otra vez run o correr. Así que, habiendo verificado esto, solo voy a cerrar. Yo ya tengo proyectos anteriores que pueden verlos aquí en la lista de despliegue. Y cuando quiero crear uno nuevo, lo que puedo hacer es ir a acudir y crear uno nuevo o tratar de ingresarlo aquí poniéndole un nuevo nombre. Por el momento voy a cancelar, ¿no? Y aquí en mi MindSign Torque Manager, ojo, este es el de MindSign Torque, ¿no? Voy a ir a proyecto y voy a crear un nuevo proyecto. Este nuevo proyecto va a estar conectado, obviamente, a mi base de datos de Torque. Esta es la que se activa al tener instalado el SQL Server. Y le coloco un nombre, pero este es nuevo, ¿no? Es decir, yo voy a poner un nombre nuevo. Y para este ejemplo, que es ejemplo beta, le pondremos ese nombre, ejemplo beta. Seguido, no le voy a poner guión porque deseo tener un nombre breve. La ubicación, pues no es aquí, la ubicación la voy a volver a direccionar. Yo estoy trabajando en esta carpetita que estoy llamando MindPlane ejemplo beta. Acepto. Y pues ok. Bien, aquí tenemos esta ventana. Demora un poquito en cargar, pero aquí está. Justamente indicándonos nuestra instancia, nuevamente nuestra base de datos de SQL. Y vamos a indicar que vamos a trabajar con toda la data. Ok por el momento. Ahora, una vez creado el proyecto, lo que nos corresponde hacer es darle las configuraciones. En MindSign Torque nosotros vamos a crear el proyecto y configurarlo en primer lugar. Para configurarlo vamos a visitar Project Setup, Sample Program, Coverage y Sample Attribute. Luego seguimos a importar los datos respectivos
y visualizarlos en 3D. Bien, entonces siguiendo esta lista, tenemos que configurar nuestro proyecto. Vamos al botón Project, Setup. Pero este botón Setup también se encuentra por aquí. Bien, acá tengo otra conexión, pero aquí tengo también Setup. Esta sería nuestra ventana para configurar nuestros proyectos. Bien, voy a cambiarle la forma para que se pueda apreciar mejor. Esta configuración tiene el botón de guardar configuraciones, importarlas, exportarlas, el listado de las mismas y al final una ventana aquí de mensajes o comentarios. Entonces lo que vamos a empezar haciendo es, en Project Setup vamos a revisar el Sample Program, es decir, cómo están organizadas nuestras muestras o samples, ¿no? Entonces yo busco aquí Sample Program primero y visualizo que de manera original viene acá con el nombre original, ¿no? Así viene por defecto, un espacio para lo que es ASAI, geología y otras muestras, coverage, otra capa de muestras, ¿no? Capa de geología y capa de ASAI o ensayos. Eso es lo que está activado de manera inicial. Bueno, estando ahí seleccionado, ¿no? Lo que yo voy a hacer es ver efectivamente coverage o la capa. Entonces voy aquí y me cambio a coverage y veo que en capas tenemos la capa de ASAI y de geología, ¿no? Esos son los coverage o las capas. Podemos agregar otra capa más, pero en este caso solo necesitaremos estas. Pero además de esto me dirá si tiene también el collar y el survey. Sí, efectivamente, pero esas no son capas. Esa es la forma del sondaje. Entonces no se tiene que agregar como capa. Después de revisar si existen las capas, tenemos que ver los atributos justamente de estos datos de muestra. Los atributos pues también voy a buscar aquí en Sample Attribute. Y pues no tengo ningún atributo creado para esas capas. Son simplemente capas, pero no se sabe qué columnas va a tener la base de datos para ellas. En la versión anterior, que era MindSign Compass, el uso de MindSign Compass, también creábamos la estructura de la tabla o de la base de datos, que va a contener posteriormente a los datos que importemos. Aquí, de igual forma, tenemos que configurar estos campos. ¿Y campos? ¿Cómo qué campos? Si tú eres usuario tal vez del GIS, recuerdas que para tener la base de datos de GIS uno tiene que ir creando las columnas que requiere. Por ejemplo, de nombre, de descripción, de algún tipo de área o medida, ¿no? Y cuantas columnas tengamos están formando nuestra base de datos. De igual forma, aquí vamos a crear inicialmente las columnas y ya después las cargamos de datos. Entonces yo podría crear acá una columna nueva y ponerle un nombre. Por ejemplo, para el campo del valor de oro. Y después otras para el campo de las litologías. Pero si fueran muchísimos campos, unos 20, 30 campos, y estaría creando cada uno de ellos, sería un poquito complicado, ¿no? Entonces lo que voy a hacer es aprovechar que tengo esta opción de importar los atributos para esta tabla de muestras desde el header row o la fila de encabezado. ¿Qué quiere decir? Que el programa va a abrir el archivo CSV que tengo, pero solo va a leer el encabezado y va a crearme acá los campos con las características para la base de datos.
Bien, ¿cómo funciona esto? Pico en el botón, voy a lo que es el Asai. En mi carpeta de trabajo busco mi hojita de Asai. El programa lee todos los campos que contiene esta hoja. Tenía el nombre del campo sample site, name, tenía from, to, intervalo y or. Pues en este caso vamos a dejarle como tales. Solamente vamos a remover a ver, los campos adicionales que va a contener esto serían en realidad solamente el oro, porque los otros son campos requeridos del programa. Entonces yo puedo quitarlos simplemente seleccionándolo y en lugar de agregarlo, sacarlo con esta opción que dice Clear Row en la esquina superior derecha, Clear Row, borrar todos o solo los seleccionados. Entonces yo puedo seleccionar esta parte dejando solo el oro y borrar los seleccionados. Me estoy quedando solamente con el campo oro. Y bien, este tipo de configuración lo aplicaré a la hoja de Asai y aquí chequeo en Asai. Ahora voy a crear otro que sería importando los campos de la geología. Y obviamente se agregan, pero repetidamente estos no los necesito. Los quito, me quedo con geo y rock, ¿no? Que justamente los vamos a aplicar para lo que es geología. Pero no solo eso, sino que el tipo de dato de oro sería un número real corto porque tiene decimales. Otro tipo sería un número entero, pero en la ley no está en números enteros. No requiero precisar el valor mínimo y máximo, pero sí las unidades. Y esto pues está en gramos por tonelada. Entonces vamos a buscar esa unidad. Aquí está gramos por tonelada. En lo que es la geología, para el campo geo, sé que es un texto corto, así que le pondré string. Para el campo rock es un código, un code, es un número entero. Small integer está bien. En este caso string no tiene unidades, pero sí roca tendría la unidad que simplemente es una unidad. Bien, con esta característica entonces vamos a decirle que se guarde estos cambios. Verificamos pues aquí en nuestra tablita. Cuando se ha guardado correctamente aparece un check aquí en BD o base de datos